Bienvenidos a esta exploración en profundidad. Hoy nos metemos de lleno con la Lectio Divina, una práctica, bueno, con siglos de historia, ¿eh? Sí, una tradición muy rica. Y tenemos material muy interesante. Por un lado, una grabación, una reflexión personalísima, casi íntima, grabada al despertar. Nos muestra la Lectio ahí, en vivo, en esa lucha diaria. Entre la comodidad y esa llamada más profunda, ¿no? Justo eso. Y por otro lado, tenemos un documento que nos va a guiar un poco por la historia, los pasos de esta Lectio Divina. ¿Qué buscamos hoy? Pues ir más allá de la definición de manual. Queremos captar la esencia, ¿sabes? Entenderla de verdad. Eso. Comprender cómo algo que nació en monasterios hace tantísimo tiempo puede tener relevancia hoy para cualquiera que busque una conexión más auténtica en su día a día. Vamos a intentar conectar la teoría, la historia, con esa experiencia tan viva de la grabación. Venga, vamos a desgranarlo. Efectivamente. La idea es ver cómo algo que parece simple, como leer un texto o pararse a pensar en un momento del día, Sí. se convierte en un camino de encuentro. Un encuentro real. Y las fuentes que tenemos hoy muestran un contraste, muy potente, ¿verdad? Totalmente. Por un lado, esa voz interior que nos dice, lo que dice la grabación, hoy no trabajas, quédate en la cama un poquito más. La comodidad. La tentación mañanera. Sí. Y por otro lado, esa otra llamada, más sutil quizás, pero ahí está, hacia la conexión, hacia una voluntad que, según esa experiencia, promete gozo, paz y dicha. Esa tensión es la clave. La grabación la clava, ¿eh? Esa batalla interna cuando suena el despertador. Sí, es muy gráfica. Y la pregunta es, ¿cómo se pasa de esa lucha, de ese diálogo interno, a lo que la propia grabación llama el silencio del alma? Buena pregunta. Y al mismo tiempo, ¿cómo encaja ahí esa estructura más formal de los 4 pasos que detalla el documento guía? Leer, meditar, orar, contemplar. Ahí es donde creo que se pone la cosa interesante de verdad. Conectar la experiencia vivida con, digamos, el método. Totalmente. Y para entender bien dónde estamos ahora, creo que ayuda a mirar un poco atrás, a las raíces. Sí, la perspectiva histórica siempre ayuda. El documento nos recuerda que esto no nació como un método con pasos fijos y tal. Ah, ¿no fue así desde el principio? No. Ya en los primeros siglos, los padres y madres del desierto, esos pioneros en Egipto, Siria, se retiraban, buscando silencio, sí, pero sobre todo para encontrarse con Dios en la Escritura. O sea, no era un estudio académico. Para nada. La leían como una carta personal, un lugar donde Dios estaba presente. No buscaban información, buscaban un encuentro. Eso cambia todo el enfoque, ¿eh? Leer para encontrarse con alguien, no para acumular datos. Exacto. El documento cita a San Jerónimo, ¿recuerdas? El traductor de la Vulgata. Sí, claro. Esa frase tan directa, ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. ¡Uf! Te dice claramente que no va de información, va de relación. Relación. Me quedo con esa palabra. Y esa idea caló hondo en la vida monástica. San Benito, en el siglo VI, ya decía que la lectio, esa lectura meditada, era el alimento diario del alma. Alimento diario. Sí, e instaba a escuchar con el oído del corazón y a rumiar la palabra. Una palabra muy visual, ¿verdad? Sí, rumiar. Evoca lentitud, profundidad. No es leer por encima, es masticar, digerir espiritualmente. Justo eso. Asimilarla para que te nutra de verdad. Y este proceso, que se vivió así de forma más fluida durante siglos, luego encontró una estructura más definida, ¿no? Sí, tuvieron que pasar siglos. Fue en el 12 con un monje cartujo, Guigo II. Ajá, el de la Scala Claustralium. Ese mismo. En esa carta famosa, la Escala de los Monjes, es donde articula esos 4 peldaños, que se han vuelto clásicos, los que menciona el documento guía. Lectio, meditatio, oratio, contemplatio. Exacto. Leer, meditar, orar y contemplar, como una escalera para subir hacia ese encuentro con Dios. Pues venga, subamos esa escalera, paso a paso, usando la guía y la reflexión personal. Empecemos por la lectio, la lectura. Vale. El documento dice que no es una lectura cualquiera. Hay que leer con el corazón abierto, buscando qué resuena dentro, no tanto entenderlo todo con la cabeza. ¿Qué palabra o frase te toca hoy? Claro, es una escucha atenta.
receptiva, sin la presión de tener que sacar conclusiones inmediatas. Recomienda pasajes cortos, leer despacio, repetir. Sí, recibir la palabra con humildad. Y fíjate, la reflexión personal, aunque no parte de un texto escrito, Sí, ¿qué pasa ahí? en cierto modo hace una lectio de su propia situación vital. Lee los hechos, suena el despertador, toca levantarse, pero no hay obligación laboral. Lee sus sensaciones. Ostras, qué buena conexión. Lee la situación, vale. Y eso nos lleva al segundo peldaño, meditatio, la meditación. Aquí entra de lleno el rumiar que decíamos. Ajá. La mente empieza a trabajar sobre eso que has leído o vivido. El documento lo describe como preguntarse, ¿qué me dice a mí esta palabra? ¿Cómo ilumina mi vida? Muy personal. Y es esa metáfora potente. La palabra se convierte en espejo del alma. Un espejo, sí, porque al confrontarte con la palabra o con la realidad leída desde la fe, pues, te ves reflejado, Ves tus resistencias, tus deseos. tus motivaciones reales. Y aquí la reflexión personal es un ejemplo clarísimo de meditatio. La persona no se queda en tengo sueño, No, entra en un diálogo interno. intenso. Reconoce la voz de la comodidad, la pereza que adormece el espíritu, dice. Y la contrasta con otra opción. Actuar por obediencia a una voluntad divina que percibe. Aunque sea indirectamente. Claro, reconociendo lo que no es esa voluntad, como la pereza. Es un discernimiento en acción. Ese discernimiento, ¿es esta tu voluntad? Ahí está el meollo de la meditatio en este caso. Es darle vueltas a la situación, buscarle el sentido profundo para uno mismo. Ujú. Y esa búsqueda, ese diálogo, ¿a dónde lleva? Pues al tercer peldaño, oratio, la oración. Exacta. La oratio es la respuesta del corazón a Dios que te ha hablado en la lectio y te ha iluminado en la meditatio, El documento dice responder con amor, un diálogo íntimo. que puede ser de muchas formas. Alabar, pedir perdón, dar gracias, ofrecer algo. Ya no solo piensas sobre Dios, hablas con Él. Y en la grabación esa respuesta es, muy clara y muy encarnada. La persona dice, y así me levanto, no por costumbre, sino por obediencia. La oración se hace acción. Exacto. Levantarse es la respuesta. Y luego lo dice explícitamente. Yo me levanto, oro y doy gracias. Verbalizas actitud. Y llega esa frase tan potente que mencionabas antes. Sí, incluso el acto más pequeño, si nace del deseo profundo de agradar a Dios, se convierte en ofrenda, se convierte en instante santo. Eso es crucial. Muestra cómo la lectio divina bien vivida no se queda en un ratito de oración aislado. No, claro. Impregna la vida. Transforma lo cotidiano en lugar de encuentro. La oratio es, como dice la guía, orar la vida y vivir la oración. Esa conexión vida-oración es fundamental. Y nos deja ya en el último peldaño. Contemplatio. La contemplación. La contemplación. El documento la describe de forma muy sugerente. Permanecer en su presencia, experimentar el silencio fecundo. Ya no es tanto leer, ni pensar, ni siquiera hablar. Es estar. Es un estado de comunión silenciosa. Un descanso en Dios, que es un regalo, ¿eh? No algo que consigues por esforzarte mucho. No es por mérito propio, entonces. No. El documento cita a místicos como San Juan de la Cruz. El alma se deja amar, se deja llevar. Es pura receptividad a la presencia divina. Un conocimiento por amor, intuitivo, más allá de las palabras. Y la reflexión personal termina justo así, ¿verdad? Describiendo esa experiencia. Sí, totalmente. Dice, el silencio llena mi mente, la paz y la dicha habitan mi corazón. Solo quedamos él y yo. Me lleno de su presencia y simplemente amén. Parece una descripción perfecta de ese estado contemplativo, aunque sea fugaz, como la culminación del proceso. Sin duda. La grabación nos muestra todo el ciclo de forma muy vivencial. La lectio de la situación, la meditatio sobre las voces internas, la oratio en la acción y la gratitud. Y al final, la contemplatio, ese momento de paz, de unidad. Es un testimonio muy valioso porque ilustra que los peldaños, aunque los expliquemos uno detrás de otro, En la vida real no siempre son tan rígidos. claro, puede ser un flujo más dinámico, ¿no? Se pueden mezclar. Exacto.
más interconectado. No siempre sigues el orden ABCD. Y este punto es importante porque conecta la teoría con la práctica de la gente normal, ¿no? Y desmonta un poco la idea de que esto es solo para, bueno, para especialistas o gente muy retirada. Totalmente. El documento guía lo subraya mucho. La Lectio Divina no es una reliquia ni algo exclusivo de los monjes. Pertenece a todo el pueblo de Dios. Es patrimonio de toda la Iglesia. Ese es un mensaje potente hoy en día. Y el Concilio Vaticano II que mencionas, esa gran renovación de mediados del siglo XX, Sí. hizo una llamada muy clara a todos los fieles, no solo a curas o monjas, a tener un contacto frecuente y vivo con la Escritura. O sea, abrir la Biblia más a menudo. Básicamente. Y figuras más recientes, como Benedicto XVI, la han recomendado muchísimo. La llamó, según cita el documento, la llave que abre el tesoro de la palabra de Dios, una fuente clave de espiritualidad. Vale. Entonces, ¿cómo se traduce esto a la práctica hoy? Si no es solo para monjes, ¿cómo puede alguien con una vida, pues normal, ocupada, hacer esto? Pues el documento sugiere dedicar un tiempo regular, aunque sea corto, cada día si es posible. No hace falta encerrarse horas. No. Insiste en que no necesitas ser un experto en teología ni tener un silencio absoluto tipo monasterio. Lo clave es la actitud interior. El deseo de escuchar a Dios y hablar con Él. Eso es. Encontrar un momento tranquilo, mañana, noche, elegir un pasaje corto de la Biblia. Los evangelios son un buen sitio para empezar. Y seguir los pasos de forma sencilla, flexible. Pero, ojo, también abre la puerta a practicarla con otros textos. ¿Cómo que otros textos? ¿A qué te refieres? Pues a lo que vimos en la reflexión personal. El documento menciona que la Lectio Divina también se puede hacer sobre los acontecimientos de tu vida. Ah, sobre la propia vida. Sí, sobre tu historia personal, sobre la naturaleza incluso. Leer la realidad con ojos de fe, meditar sobre qué significa, responder en oración y buscar esa presencia silenciosa de Dios en medio de todo. Como hizo la persona de la grabación con el momento de levantarse. Exactamente. Leyó esa situación cotidiana. Eso amplía muchísimo el campo, ¿eh? No se limita a tener la Biblia abierta delante. Claro, permite, como decía la guía, orar la vida y vivir la oración de una manera muy concreta. Iluminar tus decisiones, tus relaciones, tu trabajo, desde esa escucha. Pero, a ver, seguro que no es tan fácil. ¿Alguna dificultad habrá? La propia reflexión personal empieza con una lucha interna. Hombre, claro, fácil no es. Las fuentes no lo pintan como un camino de rosas. La dificultad principal, que se ve tanto en la reflexión como en la guía, es la lucha contra las distracciones. El ruido de fuera y el de dentro. Exacto. Las preocupaciones, la mente que no para. Y sobre todo, esa voz del yo, del ego, la que siempre busca la comodidad, tener razón, el control. La reflexión lo dice muy claro. ¿Por qué muchos no escuchan la voluntad de Dios? Y responde, ¿cómo podrían si solo prestan oído a su propia voz? Ahí está el kit de la cuestión. ¿La Lectio Divina sería entonces en el fondo un entrenamiento? ¿Para qué? Para aprender a distinguir esas voces, a diferenciar la voz superficial del ego, la que busca el agrado de la carne, el descanso sin propósito, como dice la grabación, de esa otra voz más honda, la del espíritu. La que lleva al gozo, la paz y la dicha que solo el silencio del alma conoce. Justo. Es un proceso de afinar el oído interior. Y requiere paciencia, ¿eh? Me imagino. Y constancia. Y humildad. Humildad para reconocer cuando estás atrapado en tu propio ruido. No se trata de eliminar los pensamientos del ego a la fuerza, Entonces, sino de aprender a no identificarte con ellos, a dejarlos pasar y volver, suavemente, una y otra vez, a escuchar la palabra o la presencia de Dios. es importante subrayar eso. Paciencia, perseverancia. No es una técnica mágica con resultados instantáneos. Nada de eso. Oye, y hay una frase en el documento guía que me dejó pensando mucho. Una que le da la vuelta a todo. Dice algo como, la Lectio Divina no es una lectura más, es dejar que Dios nos lea a nosotros. ¿Qué significa eso realmente? Esa frase es potentísima. Resume quizás la actitud más profunda de la Lectio. A ver, explícamela un poco. Normalmente, nos acercamos a un texto o a una situación queriendo analizarla, entenderla, dominarla con nuestra cabeza, ¿no? Sí,
es lo habitual. Pues aquí la invitación es al invertir los papeles. Al entrar en ese silencio receptivo, al exponerte a la palabra o a la presencia de Dios sin defensas, permites que sea Él quien te interprete a ti, quien te revele a ti mismo. O sea, dejar que Dios me lea a mí, que su palabra, su luz, me muestre quién soy de verdad. Mis luces, mis sombras, mis necesidades reales, mi deseo de Él. Exactamente eso. Ya no soy yo el sujeto que analiza el objeto, el texto, la vida, sino que yo me convierto en el texto que Dios lee e interpreta. Justo. Es un encuentro que te transforma porque te saca de tu centro. Te pone bajo la mirada amorosa y sanadora de Dios. Es permitir que el Espíritu Santo, como dice el documento citando la Biblia, penetre hasta lo más íntimo y discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios se vuelve viva y eficaz. No solo información, sino poder que transforma. Es una vulnerabilidad que eliges, pero que te abre a una conexión mucho más real. Entendido. Bueno, hemos cubierto bastante, ¿eh? Desde esa lucha mañanera de la reflexión personal hasta la estructura de Guigo II de hace casi 1000 años. Lectio, meditatio, oratio, contemplatio. Sí, un buen recorrido. Y hemos visto que esto no es algo exclusivo de monjes, sino una invitación abierta a todos. Lo recordó el Vaticano II, y lo vemos en la experiencia de hoy que refleja la grabación. En lo esencial yo creo es quedarse con que más allá de los pasos se trata de cultivar una relación, un diálogo continuo con Dios a través de su palabra y de la vida misma. Como el ejemplo de levantarse de la cama. Claro, hasta el gesto más simple puede ser oración, ofrenda, si nace de ese deseo de encontrarte con Él. La lectio divina, sea con la Biblia o con la vida, tiene ese poder de hacer sagrado lo cotidiano, Aprender a escuchar esa otra voz más allá de nuestro ruido. que lleva a la paz, a ese silencio fecundo donde, como decía la grabación, solo quedamos Él y yo. Es usar la lectura y la reflexión como ese espejo del alma que decía la guía, y responder desde dentro. Poner en práctica eso de orar la vida y vivir la oración. Ujú. Queda claro que esta práctica antigua ofrece herramientas muy actuales para encontrar profundidad, sentido y, bueno, una presencia divina real en medio de la rutina, que a menudo es tan fragmentada y ruidosa. Totalmente. Y quizás, como idea final, para que cada uno le dé vueltas, podríamos volver a esa frase que te impactó tanto. La de dejar que Dios nos lea a nosotros. Esa misma, si la lectio divina es un encuentro donde Dios habla y se revela, pero también nos revela a nosotros mismos. ¿Qué aspectos inesperados de nuestra vida, quizás incómodos pero liberadores, podrían salir a la luz si nos atreviéramos a estar en silencio y permitir esa lectura divina sobre nosotros?